Bienvenidos, nosotros somos el equipo 3, conformado por Varona Marino Vanessa, Ledesma Pérez Clarisa, Márquez Rubio Lisette, Medina Romero Elizabeth y Mondragón Sánchez Alexandra, y hoy les hablaremos sobre problemática ambiental. Problemática ambiental. Una definición práctica de ambiente es el lugar en que vivimos, el cual incluye un componente abiótico, seres vivos de distintas especies como lo son plantas y animales, y al hombre, con los productos de su cultura. Toda alteración provocada por las condiciones naturales o actividades humanas al medio ambiente puede ser un problema ambiental. Los problemas ambientales surgen a raíz de las acciones del ser humano, es decir, que si pensáramos antes de actuar, podríamos disminuir la contaminación y el deterioro ambiental. La industrialización y la aplicación masiva de nuevas tecnologías han ido acompañados también de una alteración cada vez más profunda del entorno, un fenómeno que hoy podemos contrastar en general como destructivo. Los mayores problemas han surgido desde la era industrial, debido a dos factores: la generación acelerada de residuos procedentes de las actividades humanas y la rapidez con la que se han producido los cambios, lo cual no ha permitido a las especies, animales y vegetales adaptarse y hacer frente a las nuevas circunstancias. Actualmente los humanos vivimos en ciudades que son todo lo contrario a un ecosistema. Gastamos más energía de lo que producimos. Dependiendo de elementos externos, los cambios producen trastornos y al crecer las ciudades se hacen más peligrosas y la basura se acumula. Clasificación de los problemas ambientales. Dentro de los episodios que afectan nuestro entorno hay causas y efectos. Por ejemplo, los incendios y la tala de árboles son acciones que realiza el hombre en forma directa sobre los recursos naturales, pero que a su vez tienen como consecuencias principales la disminución de la biodiversidad, la erosión de los suelos y la mala administración del agua precipitada. Los problemas ambientales pueden clasificarse en rurales y urbanos. Los rurales los constituyen los incendios, el desmonte, el sobrepastoreo, el uso inadecuado de agroquímicos, la erosión o la pérdida de biodiversidad, y los urbanos están constituidos principalmente por la contaminación por residuos y por afluentes industriales o el consumo indiscriminado de agua y energía. La limitación de esta clasificación es que existe lo que se denomina área periurbana, difícil de ubicar en uno u otro ambiente, y por otra parte hay problemas que son comunes en ambos. Asimismo, los problemas ambientales también se clasifican cronológicamente en este sentido. Fenómenos como incendio, tala de árboles, sobrepastoreo o erosión son problemas antiguos, mientras que los ligados a la contaminación por agroquímicos, generación de energía nuclear o contaminación industrial son recientes. En este caso, la variable es el aumento de la tecnología, a lo que se puede agregar el notable incremento demográfico y el consumismo. También se puede clasificar de acuerdo con sus consecuencias, las cuales pueden constituir ejes de estudio. De esta forma puede haber acciones del hombre que generen disminución de la biodiversidad, erosión, contaminación, problemas con la disponibilidad de agua o con la energía. Según esta clasificación, una acción del hombre, como causar incendios rurales, genera disminución de la diversidad biológica, erosión, contaminación atmosférica, mala administración del agua y reducción de la capacidad para producir energía hidroeléctrica. Se pretende que el problema ambiental se analice desde lo antiguo a lo moderno, de lo común a lo especializado, de lo rural a lo urbano y de las causas a las consecuencias. Causas del deterioro ambiental. El medio ambiente es todo aquello que nos rodea y que debemos cuidar para mantener limpia nuestra ciudad, colegio, hogar, en fin, todo lugar que habitamos. El rápido avance tecnológico producido tras la Edad Media culminó en la Revolución Industrial, que trajo consigo el descubrimiento, uso y explotación de los combustibles fósiles, así como la explotación intensiva de los recursos minerales de la tierra. Fue durante la Revolución Industrial que los seres humanos empezaron realmente a cambiar la faz del planeta, la naturaleza de su atmósfera y la calidad de su agua. En el siglo XX la temperatura media del planeta aumentó 0.6 grados Celsius, y los científicos prevén que la temperatura media de la Tierra subirá entre 1.4 y 5.8 grados Celsius entre 1990 y 2100. Existe otro fenómeno conocido como acidificación,
el cual está asociado también al uso de combustibles fósiles. Esto se debe a la emisión de dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno por las centrales térmicas y por los escapes de los vehículos. Estos productos interactúan como la luz del sol, la humedad y los oxidantes, produciendo ácido sulfúrico y nítrico, los cuales circulan por la atmósfera y caen a la Tierra arrastrados por la lluvia y la nieve, mediante la llamada lluvia ácida o en forma de depósitos secos, partículas y gases atmosféricos. El cloro, un producto químico secundario de los CFC, ataca al ozono. Este reacciona con átomos de oxígeno y forma moléculas de oxígeno, liberando moléculas de cloro que descomponen más moléculas de ozono. El adelgazamiento de la capa de ozono expone a la vida terrestre a un exceso de radiación ultravioleta que puede producir cáncer de piel y cataratas, reducir la respuesta del sistema inmunitario, interferir en el proceso de fotosíntesis de las plantas y afectar al crecimiento del fitoplancton oceánico. Consumismo. Las principales actividades del ser humano están encaminadas a satisfacer sus necesidades más elementales. Sin embargo, en la época en la que nos encontramos, la mercadotecnia ha logrado que los individuos adquieran productos que se han planteado como elementales para la felicidad y la autorrealización. Para hablar de consumo responsable, primero es necesario plantear el problema del hiperconsumo, las sociedades desarrolladas y los grupos poderosos de estas, que sigue creciendo como si las capacidades de la Tierra fueran infinitas. Basta señalar que los 20 países más ricos del mundo han consumido en este siglo más naturaleza, es decir, más materia prima y recursos energéticos no renovables, que toda la humanidad a lo largo de su historia y de la prehistoria. Si se evalúa todo lo que un día usamos los ciudadanos de países desarrollados en nuestras casas, como es la electricidad, calefacción, agua, electrodomésticos, muebles, ropa, etc., y los recursos utilizados como el transporte, salud, protección y el ocio, el resultado muestra cantidades ingentes. Para prever el bienestar humano en el largo plazo, la gente necesita moverse hacia nuevas formas de satisfacer las necesidades humanas, adoptar patrones de consumo y producción que mantengan los sistemas de soporte de vida de la Tierra y salvaguardar los recursos requeridos por futuras generaciones. Pero si las tendencias presentes en el crecimiento de la población, consumo de energía y materiales y degradación ambiental persisten, muchas necesidades humanas no serán satisfechas y el número de hambrientos y pobres aumentará. El paradigma del confort es el producto desechable que lanzamos despreocupadamente, ignorando las posibilidades de las 3 R's, que son reducir, reutilizar y reciclar. El automóvil es sin duda el símbolo más visible del consumismo del primer mundo, de un consumismo sostenido porque todo se orienta a promover su frecuente sustitución por el último modelo con nuevas presentaciones. Los coches son los responsables del 15% de emisiones mundiales de dióxido de carbono y un porcentaje aún mayor de contaminación de aire local, de lluvia ácida o de contaminación acústica. Se afirma que los seres humanos estamos dominados por la pleonexia, es decir, por el deseo de poseer más de lo necesario, pero en realidad la asociación entre más consumo y vida mejor se rompe estrepitosamente en el caso de la alimentación, del automóvil y en muchos otros. Hay que reconocer que para gran parte de la humanidad y en particular para la cuarta parte que pasa literalmente hambre, el verdadero problema consiste en aumentar el consumo. Incluso si solo pensamos en las necesidades más básicas, hace falta consumir más a escala planetaria. En conclusión, es preciso evitar el consumo de productos que dañan al medio ambiente. Por su alto impacto ambiental, es preciso ejercer un consumo más responsable, más basado en los productos locales, en la agricultura agroecológica, etc. Un consumo alejado de la publicidad agresiva que nos empuja a adquirir productos inútiles o exóticos y que a menudo se viste engañosamente de verde. 2. Problemas ambientales globales. Los problemas ambientales comenzaron a presentarse desde que el hombre inventó el fuego. Posteriormente, con la revolución industrial, el impacto hacia el medio natural fue cada vez mayor y repercutió en sistemas naturales que no habían sido tocados antes. Escasez del agua es el cómo se afecta el suministro o la calidad del agua de forma en que su demanda no puede ser satisfecha. El agua es un recurso que existe en el planeta en una cantidad fija cuyas proporciones no pueden aumentar ni disminuir. La mayor parte del agua es salada y de muy escasa utilidad para la población. El 97% del agua se encuentra en los océanos, por lo que menos del 1% está disponible para uso humano. Según la ONU, la escasez del agua constituye uno de los principales desafíos del siglo XXI. La escasez es un fenómeno causado por la acción del ser humano.
El agua está distribuida de forma irregular, se desperdicia, está contaminada y se gestiona de forma insostenible. Los hidrólogos miden la escasez del agua según la relación agua-población. Causas y consecuencias de la escasez del agua. La principal causa es la prolongación de los periodos de sequía debido al calentamiento global. La Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación insiste en el hecho de que la desertificación es causada por las interacciones complejas entre factores físicos, biológicos, políticos, sociales, culturales y económicos. Según los informes de la OMS, en la actualidad, 1 de cada 3 personas en el mundo no dispone de agua suficiente para satisfacer sus necesidades diarias, así como también nos presenta los siguientes datos. La escasez del agua afecta a todos los continentes en el mundo y obliga a la población a utilizar fuentes contaminadas de agua para beber, y el agua de mala calidad puede aumentar el riesgo de enfermedades. Cambio climático. El término abarca todos los cambios climáticos causados por procesos naturales de la Tierra y el sistema solar. El término a veces se refiere específicamente al cambio climático causado por la actividad humana. Es un fenómeno que se manifiesta en un aumento de la temperatura promedio del planeta. Dicho aumento está directamente relacionado con el aumento de la concentración de gases del efecto invernadero en la atmósfera, lo cual se deriva de actividades humanas como la quema de combustibles fósiles y la deforestación. Algunas de las principales consecuencias del cambio climático son el aumento de la temperatura global, de los océanos, el derretimiento de hielos y glaciares en todo el mundo y el aumento del nivel del mar. Aunado a estos cambios, han habido alteraciones potenciales a los ecosistemas globales como la pérdida de bosques. Los principales sectores afectados son los recursos hídricos, la agricultura, los recursos forestales y las zonas marinas y costeras. ¿Y qué podemos hacer para mitigar el cambio climático? Utilizar la menor cantidad de combustibles posibles, separación y reciclado de la basura, evitar el desperdicio del agua, cuidar los bosques y mejorar nuestros hábitos de uso de energía en el hogar. Efectos del cambio climático en los recursos. En alguno de ellos se pueden mostrar el aumento de temperaturas, la disminución de las lluvias, alteraciones en los ecosistemas terrestres, la reducción de la riqueza de especies animales, mayor virulencia de los parásitos, aumentos de especies invasoras, así como también el aumento de la desertificación, el aumento de las plagas y enfermedades forestales. Como otros efectos se puede ver el aumento del nivel del mar, la pérdida de playas, el aumento de la intensidad, frecuencia y magnitud de los incendios y finalmente el aumento de la contaminación del aire. Efecto de invernadero. La luz del sol penetra en la capa atmosférica e interactúa con gases del efecto invernadero. Los rayos solares son convertidos en rayos de calor y son retenidos en la atmósfera por distintos gases. La mayoría de los gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, el metano, el ozono y el óxido nitroso, están normalmente presentes en la atmósfera debido a procesos naturales. Sin embargo, muchas actividades humanas como la combustión de hidrocarburos, el talado de bosques, entre muchas otras, han aumentado los niveles de gases invernadero en el planeta. La retención de calor en el planeta es la principal consecuencia de la excesiva presencia de estos gases. Científicos de todo el mundo opinan que la temperatura en la Tierra seguirá aumentando si la presencia de estos gases no disminuye. Como consecuencia del aumento de los gases de efecto invernadero, se espera que el nivel del mar ascienda a 1 metro o más durante el próximo siglo, así como también muchas especies de plantas y animales desaparezcan. Habrá repercusiones en la salud del ser humano. El efecto invernadero está produciendo el mayor y más rápido cambio climático de la historia de nuestra civilización, lo cual tendrá terribles consecuencias para todos los seres vivos de la Tierra. Desertificación. Una consecuencia del cambio climático es la desertificación, que consiste en la degradación de los ecosistemas de las secas. La desertificación es resultado de un desequilibrio entre la demanda de servicios a los ecosistemas por parte del hombre y lo que ellos pueden proporcionar. Es causada principalmente por variaciones climáticas y actividades humanas, tales como el cultivo, el pastoreo excesivo, la deforestación y la falta de riego. Aunque la desertificación puede ser provocada por las sequías, en general su causa principal es la actividad humana. Convención contra la Desertificación. Esta está compuesta por 186 países y tiene como objetivo principal el promover una acción efectiva a través de programas locales innovadores y cooperación internacional de apoyo.
estableciendo así pautas para luchar contra la desertificación y mitigar los efectos de la sequía en los países afectados. Esta se centra en el aumento de la productividad del suelo, su rehabilitación y la conservación y reordenamiento de las tierras y recursos hídricos, e insiste en la participación popular y en la creación de un entorno propicio que ayude a la población local a valerse de sus propios medios para remediar la degradación del suelo. Y sus efectos son la disminución de la biodiversidad en todo el planeta, la poca productividad agrícola que afecta a la economía, es un generador de cambio climático y ayuda a la reducción de suelos fértiles que causa una menor producción de alimentos. Pérdida de biodiversidad. Nuestro planeta se enfrenta a una acelerada desaparición de sus ecosistemas y a la irreversible pérdida de su valiosa biodiversidad, por lo que esto amenaza los suministros de alimentos, las posibilidades de recreo y turismo y las fuentes de madera, medicamentos y energía, además de que interfieren negativamente con las funciones ecológicas esenciales. Cabe mencionar que cada año desaparecen miles de millones de toneladas de tierra fértil. El proceso de degradación de los suelos, su mal uso y utilización, los insostenibles modelos de consumo y la sobreexplotación de los recursos naturales junto a las guerras y los desastres son elementos que agravan la hambruna de más de 1.000 millones de personas. Por otro lado, en la biodiversidad de México, la diversidad de especies ha sido estimada entre 5 y 50 millones, aunque a la fecha solo se han descubierto alrededor de 1.4 millones de especies. El número aproximado de especies conocidas en México es de 64.878. Al respecto, se han descrito 26.000 especies de plantas, 707 de reptiles y 439 de mamíferos. Estas cifras colocan a nuestro país como un lugar megadiverso que alberga al menos el 10% de la diversidad terrestre del planeta. Ahora bien, la deforestación se define como la pérdida de bosques provocada por la acción del hombre, y sus causas pueden ser la tala y quema de árboles, el calentamiento global, la limpieza de terrenos para pastoreo, la rehabilitación de tierras para agricultura o las operaciones de extracción de petróleo y minerales, así como la construcción de presas y asentamientos humanos. De acuerdo con el reporte de la situación de los bosques del mundo en el 2010, la deforestación mundial es de alrededor 13.000 millones de hectáreas por año. Mientras que en México, la Universidad Autónoma del Estado de México realizó un estudio sobre la situación de la deforestación en el país en el año 2001, y los resultados fueron que México pierde anualmente 6.000 hectáreas de bosque como resultado de la deforestación, además de que esta tendencia es persistente. Asimismo, la importancia de los bosques mexicanos no se limita a su riqueza biológica, ya que estos además representan el sustento económico de diversas familias y brindan servicios ambientales invaluables para la sociedad. Sus causas se dividen en directas e indirectas. Dentro de las directas existe la transformación de selvas en terrenos agrícolas y ganaderos, la recolección intensiva de leña como combustible, la agricultura itinerante de roza, tumba y quema, y algunos desastres naturales. Mientras que en las indirectas existe el incremento de los precios agrícolas, la construcción de caminos de acceso a áreas boscosas, el incremento de la población, las políticas de fomento a la agricultura y ganadería extensivas y la colonización agraria. La capa de ozono es una zona de la atmósfera de 19 a 48 kilómetros por encima de la superficie de la Tierra. En ella se producen concentraciones de ozono de hasta 10 partes por millón. Este se forma por acción de la luz solar sobre el oxígeno y lleva ocurriendo millones de años atrás, pero los compuestos naturales de nitrógeno presentes en la atmósfera pueden ser responsables de que la concentración de ozono haya permanecido a nivel razonablemente estable. Y dado que la capa de ozono protege a la vida del planeta de la radiación ultravioleta, su importancia es inestimable.
Degradación de la capa de ozono. En la década de 1970 y 1980, los científicos empezaron a descubrir que la actividad humana estaba teniendo un impacto negativo sobre la capa de ozono, y es que el adelgazamiento de esta capa expone a la vida terrestre a un exceso de radiación ultravioleta, que puede producir cáncer de piel y cataratas, reducir la resistencia del sistema inmunitario, interfiere en el proceso de la fotosíntesis y afecta al crecimiento del fitoplancton oceánico. Problemas ambientales locales. Tipos de contaminación. Existen dos fuentes emisoras de contaminación, las cuales son naturales, que provienen fundamentalmente de volcanes activos, y las androgénicas, que se derivan de las actividades humanas. Los principales focos de las actividades androgénicas se clasifican en focos fijos, focos móviles y focos compuestos. Fuentes de contaminación por el hombre. Contaminantes emitidos por vehículos, calefacciones domésticas, industria química, industria básica de aluminio, calderas industriales, contaminantes emitidos por la industria, refinería del petróleo. Efectos producidos por contaminación atmosférica. Estos dependen principalmente de la concentración de contaminantes, tipo de contaminantes y tiempo de exposición. Estos pueden ser efectos sobre la salud humana, efectos sobre las plantas, efectos sobre los materiales y efectos sobre la visibilidad. Contaminación del agua. La contaminación del agua causada por las actividades del hombre es un fenómeno ambiental que comenzó en la Revolución Industrial. Desde entonces esta situación se ha repetido en todos los países industrializados. La contaminación del agua se produce a través de la introducción directa o indirecta de sustancias sólidas, líquidas, gaseosas, así como de energía calórica en los cuerpos de agua. Esta contaminación causa daños en los organismos que habitan en el agua y representan un peligro para la salud de las personas y los animales. Existen dos formas de contaminar el agua. La primera, de forma natural, esta pasa durante su ciclo natural, ya que puede entrar en contacto con ciertos constituyentes contaminantes como sustancias minerales y orgánicas disueltas o en suspensión. La segunda forma es por los contaminantes generados por el hombre. Múltiples usos del agua. El agua puede ser usada para satisfacer diversas necesidades del ser humano, pero con el paso del tiempo, el ser humano requiere una mayor cantidad de este recurso. Algunas de las necesidades básicas pueden ser desde la agricultura, ingesta o higiene personal. Sustancias contaminantes del agua. Microorganismos patógenos, desechos orgánicos, sustancias químicas inorgánicas, nutrientes vegetales inorgánicos, compuestos orgánicos, sedimentos y materiales suspendidos, sustancias radioactivas, contaminantes térmicos, eutrofización, y esta se divide en eutrofización natural e eutrofización de origen humano. Consecuencias de la contaminación del agua. Los efectos de la contaminación del agua incluyen los que afectan a la salud humana. Estos se dividen en dos: alteraciones físicas del agua, que son el color, el olor y el sabor, temperatura, materiales en suspensión, radiactividad, espumas, conductividad. Y las alteraciones biológicas del agua, bacterias coliformes, virus, desechos fecales y restos orgánicos, animales, plantas, microorganismos diversos, que son los que constituyen la eutrofización. Contaminación de suelo. Nos referimos a aquellos suelos en los que se arraiga la vida vegetal y hay importante presencia de la vida animal. Se distinguen las distintas capas u horizontes. Horizonte A. Capa más externa, más meteorizada y rica en humus. Es la que sufre más impacto de la contaminación por su proximidad al entorno humano. Horizonte B. Capa intermedia, menos alterada y con menos humus, pero a la que llegan las raíces de los vegetales, por lo tanto, también sufre los impactos de la contaminación. Horizonte C. Compuesto por fragmento de roca madre, más o menos alterados, sin humus, donde las aguas penetran y donde difícilmente llegan las raíces y los gases atmosféricos. Horizonte D. Es la roca madre inalterada, por lo que más que pertenecer al suelo, marca su límite. Un aspecto que afecta el suelo y lo contamina
es la acumulación de elementos en un espacio dado. Este proceso se da de dos formas: por procesos naturales, cuando los elementos son transportados por el agua, y en lugares de clima seco, el agua del suelo asciende y se puede acumular cal o material salina en la superficie, o por la acción del hombre. Los residuos contaminantes de las distintas actividades del hombre van generando. Los contaminantes del suelo se pueden clasificar en endógenos, que son aquellos que provienen del mismo suelo, y exógenos, que son aquellos que provienen del exterior. Orígenes de la contaminación del suelo. 1. Almacenamiento incorrecto de productos o residuos en actividades industriales. 2. Vertidos de residuos incontrolados. 3. Escombros industriales. 4. Bidones enterrados. 5. Accidentes en el transporte de mercancías. 6. Fugas en tanques u operaciones deficientes. 7. Vertidos incontrolados de aguas residuales. 8. Uso incorrecto de pesticidas o abonos. 9. Alcantarillado mal estado. 10. Antiguos entierros de residuos. 11. Deposición de contaminantes atmosféricos. Consecuencias de la contaminación del suelo. El suelo contaminado afecta a la salud humana mediante el contacto directo con él o por la inhalación. Las consecuencias varían según el tipo de contaminantes en el suelo. Por ejemplo, 1. La exposición al plomo, cromo y otros materiales tienen consecuencias cancerígenas. 2. La exposición al benceno puede causar leucemia. 3. El mercurio y los ciclodienos pueden causar daño renal. 4. El bifenilo policlorado están vinculados con la toxicidad del hígado. Las consecuencias de la contaminación del suelo en el ecosistema son: 1. El uso de plaguicidas hacen que se refuerce el crecimiento de hongos y malas hierbas, de forma que las plagas aumentan. 2. Los herbicidas pueden alterar la cubierta vegetal y los microorganismos, dejando al suelo estéril. 3. Conlleva la deforestación y falta de vegetación. Algunas acciones contra la contaminación del suelo. 1. Para alcanzar alguna solución contra la contaminación del suelo, primero tenemos que estar conscientes del daño que le estamos generando al medio ambiente. La solución inicia en nuestras casas, con la buena educación y el fomento del respeto hacia nuestro entorno. 2. Para evitar el uso de plaguicidas, se puede implementar la agricultura biológica. 3. El implemento de las leyes que regulan el manejo de los residuos contaminantes. Contaminación visual. La contaminación visual es cualquier elemento que distorsione la observación del paisaje natural o urbano, es decir, el uso excesivo de imágenes que alteran la estética del paisaje, existiendo por la competencia por atraer la atención de los consumidores, causada por carteles publicitarios, tráfico aéreo, cables, postes, estructuras deterioradas, etc. Causas y consecuencias de la contaminación visual. 1. La presencia excesiva de carteles publicitarios e informativos en las calles y carreteras. Esto causa que se interrumpe de forma agresiva la estructura de edificios y casas aledañas. 2. La transmisión excesiva de avisos publicitarios e informativos por televisión. Esto causa que se modifique nuestra percepción de la realidad o nuestras actitudes con la sociedad. 3. La mala disposición de vertederos de basura dentro de las ciudades. Tiene como efecto que la recolección no sea suficiente para evitar la proliferación y reduce el número de turistas. Contaminación auditiva. Es el problema ambiental de consecuencia directa no deseada de las propias actividades que se desarrollan en las grandes ciudades, las actividades humanas, el transporte, etc. Hace referencia al ruido como un sonido molesto que causa efectos fisiológicos y psicológicos nocivos para las personas.
Principales causas de la contaminación por ruido. 1. La industria. 2. El tránsito de automóviles. El tránsito aéreo. 3. Construcción de edificios y obras públicas. 4. Actividades sociales. Y 5. Explosiones. Consecuencias de la contaminación del ruido a la salud humana. 1. Interferencia en la comunicación. 2. Pérdida de la audición. 3. Perturbación del sueño. Y 4. Estrés. Y eso sería todo. Gracias por su atención.